¿Alguna vez te has preguntado por qué los primeros años de vida dejan cicatrices más profundas que cualquier otra etapa, incluso cuando apenas los recordamos? Porque hay personas que, por mucho que se esfuercen, cargan siempre con una sombra invisible en su voz, en sus elecciones, en la forma en que caminan por el mundo. Esa sombra tiene un nombre, aunque rara vez se dice en voz alta: la tragedia de una infancia arruinada. No es tragedia por un solo golpe, ni por un único episodio de dolor. Es tragedia porque el suelo donde un niño debía echar raíces estaba reseco, agrietado, envenenado. La infancia debería ser un refugio, un patio iluminado por risas, la mesa donde siempre hay un abrazo disponible, un hogar donde la seguridad es tan natural como el pan recién hecho. Pero para demasiados, la infancia es lo contrario, un campo de batalla de necesidades nunca atendidas, un silencio que pesa en la sobremesa, una ausencia donde debió haber mirada y calor. Lo extraño es que no nos damos cuenta hasta mucho más tarde de cuánto nos marcaron esos huecos. Hasta que en la adultez descubrimos que seguimos viviendo con piezas que nunca estuvieron. La ciencia lo explica sin rodeos. El cerebro de un niño crece a una velocidad única en los primeros años. Cada caricia, cada palabra, cada gesto de ternura o cada indiferencia se convierte en arquitectura neuronal. Cuando un niño no recibe lo que necesita, su mente aprende a sobrevivir. Pero esas adaptaciones tienen un costo. Vivir en estado de alerta permanente, desconfiar incluso de quienes ofrecen afecto, escuchar esa voz interna que susurra día y noche. Asterisco, no eres suficiente. Asterisk, no son simples emociones. Son huellas biológicas. Y lo más injusto es que un niño nunca elige. No elige la familia en la que nace. No elige si el hogar es un lugar de calma o de gritos. No elige si las paredes guardan abrazos o discusiones. Y, sin embargo, esas circunstancias que jamás pidió se convierten en los lentes a través de los cuales verá el mundo para siempre. Una infancia arruinada significa cargar tormentas que nunca fueron tuyas, heredar heridas que no te pertenecían. Pero detengámonos un segundo. Esto no significa que una infancia difícil sea una condena eterna. Sí, los seres humanos son resistentes, pero la resiliencia no es infinita. Imagina plantar un árbol joven en un suelo envenenado. Algunos lograrán crecer torcidos pero fuertes, buscando desesperadamente la luz. Otros, en cambio, quedarán marcados para siempre, con troncos doblados, raíces frágiles, ramas llenas de cicatrices. Así es como suele verse una infancia rota en la vida adulta. Personas que han crecido, que trabajan, que cumplen, que sonríen en la plaza o en la oficina, pero que por dentro nunca terminan de sentirse enteras. Y lo más cruel es lo invisible. Nadie lo ve. Desde fuera parecen normales. Llegan puntuales, responden con la sonrisa correcta, incluso construyen una familia propia. Pero en su interior, los ecos de la infancia siguen vivos. La psicología del desarrollo lo confirma. Niños que crecieron sin una base emocional estable suelen convertirse en adultos con lo que los investigadores llaman apego inseguro. En la práctica, significa que sus relaciones se sienten siempre como caminar sobre arena movediza. La confianza es frágil, la intimidad, amenazante. Y lo peor de todo, se culpan a sí mismos. Piensan que son demasiado complicados, demasiado sensibles, demasiado frágiles, sin entender que la raíz de todo está en experiencias que nunca pudieron controlar. Porque muchas de las luchas más comunes de la adultez, el autosabotaje, el miedo a poner límites, la necesidad obsesiva de agradar, la búsqueda desesperada de validación externa, no nacen de la nada. Son los ecos de una niñez donde lo esencial faltó. Cuando un niño aprende demasiado pronto que el amor se gana, pasa el resto de su vida corriendo tras lo que siempre debió ser suyo. Cuando un niño aprende que sus lágrimas son molestas, crece en un adulto que calla incluso cuando ese silencio lo quema por dentro. Y aquí está la paradoja más cruel. La mayoría de quienes cargan una infancia arruinada minimizan su propio dolor. Se dicen, asterisco, no fue tan malo, otros sufrieron más. Asterisco, se convencen de que exageran, de que lo pasado debería quedar en el pasado. Pero el cuerpo nunca olvida. Guarda la cuenta en sus rincones más íntimos. En el pecho que se aprieta cuando alguien sube la voz. En la inquietud que aparece en la calma, porque la paz se siente extraña. En la sospecha automática cuando alguien ofrece ternura, como si la bondad siempre escondiera un precio. Para entender la magnitud de esta tragedia, hay que mirar el vacío que crea.
el abismo entre lo que pudo haber sido y lo que realmente fue. No se trata de un gran trauma visible, sino de la suma de ausencias pequeñas, los cuentos nunca contados, el abrazo que no llegó, las palabras de aliento que jamás fueron dichas. Ausencias que se convierten en sombras que acompañan de por vida. ¿Por qué importa hablar de esto? Porque ignorarlo es seguir atrapados. Fingir que la infancia no influye es como negar las raíces de un árbol mientras se mira su tronco torcido. La neurociencia lo demuestra. Las experiencias tempranas moldean literalmente la arquitectura del cerebro. El trauma, la negligencia, la inestabilidad, todo programa a la mente no para crecer, sino para sobrevivir. Y si no lo entendemos, confundimos estrategias de supervivencia con personalidad. Piensa en esto. Un niño que crece en lo imprevisible aprende a detectar señales mínimas. El cambio en un tono de voz, la sombra en una mirada, el portazo en mitad de la cena. Se vuelve un radar humano. De adulto, esa hipervigilancia se traduce en ansiedad, en dar 1000 vueltas a cada pensamiento, en la incapacidad de relajarse. No es que nació nervioso. Es que su sistema nervioso fue entrenado en un mundo que nunca fue seguro. Otro niño, invisible, aprende pronto a no pedir. Descubre que así evita la decepción. De adulto, parece pasivo, incapaz de pedir ayuda, convencido de no merecer cuidado. No porque sea débil, sino porque aprendió que pedir era inútil. La tragedia no es solo que esas heridas existan, es que resuenan en silencio durante décadas. Se convierten en guiones invisibles que las personas repiten sin saberlo. Sabotear oportunidades, huir del amor mientras lo anhelan, cargar con miedos heredados. Y si no se hacen conscientes, esas cadenas pasan de generación en generación. Pero cuidado, reconocer esto no es hundirse en la desesperanza. Una infancia arruinada no es una condena perpetua. Es pesada, sí, pero esa carga puede transformarse cuando se comprende. Porque la misma ciencia que muestra cómo el trauma marca al cerebro, también revela algo esperanzador: la neuroplasticidad. La capacidad de la mente para reescribirse, de las conexiones neuronales para rehacerse, incluso en la adultez. Esto significa que la tragedia de una infancia rota no es el punto final. Es el inicio de una tarea: reclamar lo perdido, reconstruir lo quebrado, convertirse en el padre o la madre que nunca se tuvo. Aún así, queda una tristeza inevitable, porque aunque sanemos, siempre habrá un eco, las risas que nunca escuchamos, la seguridad incondicional que jamás sentimos, la inocencia arrancada demasiado pronto. La sanación puede suavizar las aristas, pero nunca borrar un hecho innegable. Una infancia rota no se vuelve a vivir. Y quizás sea por eso que quienes cargan con ese peso desarrollan una profundidad inusual. Se convierten en filósofos callados, en observadores de lo que otros prefieren no ver. Su empatía nace de la ausencia. Saben lo que cuesta no haberla recibido. Su sensibilidad se forja en la lucha. Perciben matices que para otros pasan inadvertidos. Son personas que sienten la vida con una intensidad casi insoportable, porque crecieron aprendiendo a sobrevivir en el silencio. La tragedia de una infancia arruinada es que roba los comienzos que toda persona merecía. El triunfo, si puede llamarse así, es que de esas cenizas muchos se levantan con una sabiduría ganada a pulso. Una voz interior que les recuerda: el dolor puede moldearte, pero no tiene por qué definirte. El problema es que este dolor es invisible. Si un niño se rompe un brazo, todos lo ven, todos ayudan. Pero cuando se rompe el alma, no hay yeso, no hay firma en el vendaje, no hay señal externa que grite: este niño sufre. Por eso tantas veces pasa desapercibido. Porque los niños normalizan lo que viven. El niño que crece en el abandono no piensa: me están descuidando. Piensa: así es la vida. El que crece en el caos no dice: vivo en un infierno. Dice: esto debe ser lo normal. Y así construyen su identidad alrededor de la tormenta, sin darse cuenta de que lo anormal era precisamente aquello. Luego, en la adultez, llega la confusión. Asterisco: ¿por qué me cuesta tanto confiar? ¿Por qué el amor me asusta? ¿Por qué otros parecen vivir con facilidad lo que a mí me pesa como una montaña? Asterisco. La respuesta es dura. Caminan con un mapa viejo. Un plano dibujado con experiencias que nunca eligieron. Y cuando uno sigue demasiado tiempo un mapa equivocado, termina perdido en todas las direcciones. Los psicólogos hablan del niño interior. Suena poético, pero es brutalmente real. Ese niño no desaparece. Es la suma de recuerdos,
emociones y aprendizajes tempranos que siguen vivos en cada adulto. Y cuando fue ignorado, ridiculizado o cargado con responsabilidades demasiado pronto, se queda congelado en la edad del dolor. Imagina, tener 35 años, pero dentro de ti sigue un niño de 7 convencido de que no merece amor. Esa es la carga silenciosa que millones llevan sin saberlo. Y la tragedia se extiende más allá del individuo. Se filtran relaciones, trabajos, incluso en la crianza. Una persona con una infancia rota puede terminar repitiendo los mismos patrones que juró romper. No porque lo desee, sino porque el pasado sigue dictando el guión en las sombras. Se vuelven distantes, temerosos, controladores o excesivamente complacientes. Ecos de lo que aprendieron en casas donde el cariño tenía condiciones. La ciencia lo confirma. Estudios sobre experiencias adversas en la infancia revelan que cuanto más duras son, más probabilidades hay de enfrentar dificultades emocionales, problemas de salud e incluso una vida más corta. La conexión es clara. Lo que sucede en la niñez resuena toda la vida. Y, sin embargo, la sociedad sigue repitiendo el mismo mantra. Los niños son resilientes, ya se recuperarán. Sí, la resiliencia existe, pero la resiliencia no es inmunidad. Cada cicatriz, incluso la invisible, deja huella. Y quizá lo más cruel sea esto. Los niños, en medio de todo, suelen culparse a sí mismos. Piensan que si no hubo amor, fue porque ellos no lo merecían. Que si hubo gritos, silencios o ausencias, fue por algo que hicieron mal. Y esa mentira temprana se convierte en una cadena que arrastran hasta la adultez. Un niño no piensa: mis padres no saben dar amor. Piensa: yo no merezco ser amado. No piensa: ellos están distraídos o agotados. Piensa: conmigo hay algo mal. Esa lógica inocente se endurece con los años y se convierte en creencias que gobiernan toda una vida. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos adultos caminan con la convicción silenciosa de que nunca son suficientes? Algunos corren sin parar. Logros, títulos, sonrisas forzadas, complacencia constante, intentando llenar un vacío que no les pertenece. Otros se esconden, convencidos de que si permanecen invisibles, nunca volverán a ser heridos. Estas no son manías de carácter. Son estrategias de supervivencia nacidas en dormitorios donde nadie acudió a sus lágrimas, en aulas donde sus voces no fueron escuchadas, en hogares donde el amor era condicional. Pero aquí está la paradoja. Las infancias rotas son tragedias, sí, y, sin embargo, de ese mismo silencio y dolor suelen nacer fortalezas extraordinarias. Personas que, al no haber sido protegidas, desarrollaron la capacidad de proteger a otros. Que, al no haber recibido ternura, aprendieron a notarla en los gestos más mínimos. Que, al haber crecido sintiéndose invisibles, ahora hacen todo lo posible por ver a los demás. Son dones agridulces, forjados en tierras que nunca debieron ser tan duras. Pero existen, y transforman a quienes los cargan. El camino de la sanación no empieza borrando lo vivido, sino reinterpretándolo. Comprendiendo que esas voces internas, no valgo nada, soy demasiado, nunca seré suficiente, no eran verdades, sino conclusiones de un niño sin otra explicación. La tarea del adulto es mirar a ese niño interior y decirle: tú no eres imposible de amar. Tú no eras el problema. Solo eras un niño pidiendo lo que todo niño merece: amor, cuidado, seguridad. La sanación no es lineal. Habrá días de avance y días de retroceso. Pero incluso eso forma parte del proceso. Porque el cerebro, gracias a la neuroplasticidad, puede cambiar a cualquier edad. El sistema nervioso puede volver a aprender lo que nunca aprendió: la seguridad. Nadie puede reescribir los primeros capítulos de tu vida. Pero sí puedes escribir nuevos, capítulos de autocompasión, de vínculos sanos, de conciencia profunda. Y aquí está la verdad más poderosa. Una infancia arruinada no es una cadena perpetua. Sí, deja cicatrices. Sí, roba algo sagrado. Pero quienes llevan esas cicatrices a menudo desarrollan una humanidad tan profunda que se convierte en su regalo al mundo. Porque saben lo que significa la ausencia, y por eso eligen estar presentes. Saben lo que hace el silencio, y por eso deciden escuchar. Saben lo que es sentirse pequeño, y por eso se aseguran de que otros se sientan vistos. Ese es el sentido: no negar el dolor, sino transformarlo. Convertir el peso en combustible. Entender que no puedes cambiar tus inicios,
pero si puedes influir en tu final. Y si te reconoces en estas palabras, recuerda. Tu lucha no prueba tu debilidad, prueba tu supervivencia. Cada herida que llevas no es señal de que estás roto, sino testimonio de que resististe. Puede que nunca recibas la infancia que merecías, pero hoy puedes ofrecerte algo distinto: paciencia, ternura, perdón. Puedes convertirte en la voz, en el abrazo, en la seguridad que siempre esperaste. La tragedia de una infancia rota es real, pero también lo es la posibilidad de redención. No borrando el pasado, sino eligiendo cada día vivir diferente. Honrando al niño que fuiste, no silenciándolo, sino escuchándolo al fin. Porque la vida no se trata de comienzos perfectos. Se trata de lo que somos capaces de crear a pesar de las grietas. Y muchas veces, quienes comenzaron en la oscuridad son los que terminan llevando más luz. Si este mensaje tocó algo en ti, escríbelo en los comentarios. Di qué parte resonó contigo. Tus palabras pueden ser la valentía que otro necesita para empezar a sanar. Dale un me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que hoy necesite escucharlo. Porque este camino no está hecho para recorrerlo solo. Lo caminamos juntos, paso a paso, luz tras oscuridad.